Al llegar a la parcela prepara el arado o aladro para labrarla, pues la quiere sembrar con centeno marzal. A ver. Vamos, a ver. Este centeno recibe el nombre de marzal porque se siembra en los meses de marzo o abril. Este año, debido a las intensas lluvias primaverales, se ha tenido que retrasar esta labor hasta el mes de mayo. En los meses anteriores, Santiago ya hizo las labores previas de romper la tierra, mantornar y extender el fiemo. Por su baja rentabilidad y por el esfuerzo humano que requiere, este tipo de cultivo artesanal apenas se practica ya en el Valle de Chistau. En este caso, algunos vecinos han decidido sembrar una parcela para obtener la paja que necesitarán en la restauración de los tejados de algunas bordas. Ahora voy a marcar las puercas para sembrar el centeno. Las puercas pues se marcan con esbuixos para... Uno no se sabría cómo... Un lado se pondrías mucho centeno, en el otro menos. Y así con las puercas pues ya lo nivelas mejor. El campo, la simiente. Con unas ramas de boj o bucho, cada 7 pasos, Alfredo marca las puercas, que son los espacios calculados para echar la simiente de forma regular por todo el terreno labrado. En los campos donde no hay ramas cercanas, las puercas se marcan con montones de tierra. De la cosecha del año anterior se reservó una parte de la simiente para esta campaña. Aquí en este pedazo más o menos entrará un cuartal. No sé, se pasa 3 veces en cada puerca. Una por cada orilla y otra por medio. Alfredo hace la siembra a voleo. Siguiendo las marcas de las puercas recorre el campo y con 3 o 4 golpes de la mano lanza la simiente hasta dejar toda la superficie sembrada uniformemente. Pero el grano del centeno, que es un exquisito manjar para los pájaros, ha quedado encima de la tierra y hay que cubrirlo para que no se lo coman. Santiago vuelve a pasar el arado, pero esta vez cruzando los nuevos caballones sobre los anteriores para que la mayor parte de la simiente quede oculta bajo la tierra. Detrás del arado, Alfredo pasa el destorrocador, que sirve para romper los bolos que han quedado en el campo y dejar suave y esponjosa la tierra. Pero para intentar disuadir a los pájaros de sus intenciones, al final de las labores hay que colocar el espantapájaros o espantallo en medio del campo. Ya está sembrada esta pequeña parcela de San Juan de Plan. A partir de ahora, el óptimo desarrollo de la planta dependerá de una climatología favorable en los meses de verano. Las intensas lluvias estivales están perjudicando el buen desarrollo del centeno, que se ve mermado por una abundancia de hierbas que le quitan fuerza en su crecimiento. Por fin, a finales de agosto, el centeno ya se ha secado y está dispuesto para su recolección. Con la zoqueta en su mano izquierda, durante la siega los segadores se protegerán de los peligrosos cortes con la hoz. Manojo a manojo, los segadores cortan el centeno por su base y lo van dejando tras de sí. Las mujeres, que en esta faena reciben el nombre de ligadoras, van detrás amontonando y atando los manojos para formar las garbas. En el trabajo de la siega colaboran todos los miembros de la familia, ya que hay que aprovechar un día apacible para recoger el fruto del trabajo en el menor tiempo posible. Hay que segar rápido para evitar que las nefastas pedregadas acaben con el poco grano que ha salido. Y es que este año la campaña ha sido muy mala. La intensidad de las lluvias y la buena calidad de la tierra han favorecido el crecimiento de las hierbas entre el centeno, que han restado fuerza y calidad a las espigas y al grano.
Las ligadoras atan las garbas con la paja del propio centeno y las van dejando extendidas por el campo. Pero de vez en cuando les dan la vuelta para que pierdan humedad con el calor del sol. El campo ya está segado y el espantapájaros que protegió la simiente del acecho de los pájaros se ha quedado solo. La técnica que tienen en el valle del Chistau para dejar que el centeno se seque hasta que se pueda desprender el grano es formando modolones. Con 4 garbas atadas entre sí, Joaquín prepara el caballé, que es la base de sustento. El caballo, de 4 patas, el caballé. Y también se fan de 3 y de 1. Cada modolón está formado por 31 garbas apiladas con sus cabezas hacia arriba y tapadas para que los pájaros no se coman el grano. Bueno, se la comen, pero como está tapado con estas 3 garbas, pues se comen lo de afuera, lo de fuera. Pero para adentro no pueden entrar. Cuando ya tiene apiladas 28 garbas, Joaquín dobla 3 más por la mitad para hacer las capelleras que cubrirán el modolón, impidiendo que entre el agua en los días de lluvia. Santiago y su amigo van apilando en forma de modolones todas las garbas que se han hecho durante la siega. Es un trabajo lento, pero necesario para conseguir que el grano se seque y no se estropee a causa de la humedad. Acompañados por el inseparable espantallo, los modolones van a permanecer en el campo recibiendo los rayos de sol que secarán el grano. Pero, además de abrigar los modolones contra la lluvia y los pájaros, Joaquín ata las capelleras para proteger el centeno de otro enemigo que acecha, el viento. Por el aire, porque no tirará el cubierto este. Esto como una especie de un sombrero, como un paraguas. Pues igual, para que no se mojen los de debajo. Y así si no se cae esto, pues no pasa el agua. Ya te puedes esconder debajo y hacerte la siesta ya, que no te mojarás aunque yo haga lo que quiera. Transcurridas 1 o 2 semanas, cuando el centeno ya se ha secado por la acción de los rayos del sol, los vecinos eligen un día apacible para mallarlo. En una explanada cercana al campo donde se han secado los modolones, a golpe de dallo preparan la era. Para arrasar la era, para mallar, cuanto más raso mejor, para recoger el grano luego. Estos hombres de San Juan plantan las malladeras. Unas son de tablas, con 2 patas, y otra de piedra. La de piedra es la mejor, pero más incómoda a la hora de desplazarla. Venga, Nieves, tira la ventadera talla. Para extenderla. Esta es la ventadera, hasta que no brinque el grano para afuera. Aquí ahora se meten sacos, para que se pueda pasar. Y no se chafa nada. Las aventaderas son unas grandes sábanas que servirán para recoger el grano que caiga al mallar. Vale. Este pal ya está claro. Otro pal. Sí. Bueno, vale. Esto es para hacer otra parada aquí, que nos salte el grano para abajo. Para recoger el grano, siempre al mismo montón. Ahora vamos a meter la cuerda. Esto para que tengan las garbas, que no se decanten. Hay que meterlas derechas, y si no se decantarían. Una vez preparada la era, comienza el trabajo de mallar el centeno. Bueno. Ya está. Uno de los malladores se encarga de llevar los modolones hasta la era, cargándolos sobre su espalda en una sola pieza.
Este tocho se mete para ligarlo para que no se caigan las garbas al levantarlo. Se coge el caballet y así no se sueltan. Bueno, a ver si me meto el saco en la cabeza, para que no me vayan las risclas. Porque estas pican, ¿eh? A ver si puedo entrar. Cuando el modolón llega a la era, se acaba el pequeño descanso que los malladores se permiten desde que han terminado de mallar el anterior hasta que llega el siguiente. El trabajo de mallar consiste en batir las cabezas de las garbas contra las malladeras para que se suelte el grano y repasarlas después golpeándolas con un palo llamado tranquete. La paja más rota y corta que se suelta de las garbas al mallar se llama borra, y de vez en cuando la señora Nieves, que ayuda a los malladores, se encarga de retirarla con el rasclo. Ahora sacamos la borra de las malladeras para que esté más limpio, más curioso. A medida que van sacando el grano, los malladores colocan las primeras garbas desgranadas en la cuerda hasta formar una barrera que impide que el grano salga fuera del espacio preparado. Cuando los malladores acaban un modolón y esperan el siguiente, hacen un pequeño descanso y, si se ha hecho sed, se echan un buen trago de vino. No se puede mallar mientras se bebe. Porque a lo mejor mallar si se mete una risca por la boca y ya pique descanate. La señora Nieves aprovecha este descanso para mallar la borra que va quedando en el suelo. Para que no quede grano. Si no, siempre ni queda. Este, como ya malcriado, pues no le puede quedar. ¡Garba! Un hombre para traer los modolones, la señora Nieves para repartir las garbas y 3 malladores para desprender el grano de las espigas han avanzado tanto en su trabajo que los modolones se están terminando. En San Juan de Plan existe la costumbre de celebrar con un pequeño ritual el último modolón que queda por mallar. Este se indica con un ramo de cardos o de otras plantas de los alrededores. Esto para llevar se lleva cuando se lleva el último modolón del campo, para que se den cuenta los mallados que se acabó la garba. Que hay veces que se les engaña también, pero otras no. Más dieta eso. Señor mallador, aquí tenés el ramo del campo. Para que el año que viene se nos porte mejor que este año. Muy bien. Venga. Toma, y esto hasta que al año que viene nos des mejor grano que este año. Y no le eches tanto vino, porque lo vas a emborrachar. A ver, ya saco el ramo ahora. Ya hemos terminado. Ya vale, está este año. La señora Nieves abre el último modolón y reparte las garbas entre los malladores para acabar la faena. Mientras la señora Nieves amontona la borra con el rasclo, los hombres desmontan las malladeras y recogen la era. Antes de echar al montón las garbas que hay en la paradera, los malladores les dan una última batida para que caigan los granos que han saltado al mallar y han quedado entre la paja. Pues ahora voy a hacer vencillos, tan falla esa borra, para llevar a traspallar. Y ahora pues voy a hacer vencillos, porque estos vencillos, como se van de la misma palla, pues después, aunque no se aprovechen, igual se pierden. Que aquí pues no, como se va escasos de ramales, pues aprovecha la paja para hacer vencillos. A verás, la paja hay que remojarla antes. También se había de remojar de un día para otro. Y ahora pues hace el vencillo de esta forma, que queda muy fuerte. ¿Ves? Se aprieta bien y bien torcido.
Bueno, ya están los vencillos. Ahora vamos a enfaixar. En estos pueblos de la montaña, donde el esfuerzo para obtener un puñado de grano no se puede valorar, se aprovecha todo. Ahora se mete un poco palla para que no se cuele para abajo la borra. La borra que ha quedado en el suelo se recoge en unos faisos para guardarla con la paja y darla como alimento a las caballerías. Bueno, ahora esto se encomienda un poco, no se aprieta de todo, porque si no se esbutifarra. Ahora ya hay otro faiso por acá. Una vez que han recogido las sábanas, estos hombres de San Juan barren la era para amontonar el grano. Ahora habrá que esperar a que haga un poco de aire para aventarlo y separarlo de la paja. El aventau corre a cargo de las mujeres. Con el capazo, Nieves llena el tempán que Josefina utiliza para dejar caer la mezcla de grano y suciedad. Mientras el aire se lleva el polvo y la paja, el grano cae por su peso en la sábana de aventar. Cuando todo el grano ha quedado en un montón, Josefina lo pasa por la criba para separar las impurezas y espigas defectuosas. Con esta última operación, el grano de centeno queda limpio de polvo y paja. La mala cosecha de este año ha dado poca producción. Nieves y Josefina recogen el grano en una talega para guardarlo como simiente para el próximo año. Este centeno ahora se muele y se fa pan de él, y menudo pan. Menudo pan de centeno, buenísimo. No, mejor que el integral. Mejor, mejor. Bueno, un cuartal. Una vez recogido el grano, solo queda almacenar la paja. Alfredo y Mariano hacen un agujero en el que clavarán el madero que va a servir de eje para montar una nieda. La nieda es la forma más práctica que tienen en San Juan de Plan para conservar la paja hasta que se tenga que utilizar, bien sea en la restauración de tejados, en la elaboración de cabezales para los calderos o en otros usos. Esto hay que meterle debajo un poco de jalma, para que la paja No se pudra. no toque en el suelo y no se pudra. Y así se aprovecha pues toda. Además, hay que ponerla un poco inclinada para que escupa el agua. Que si no, se mete por alto el agua y al no escupirla se pudriría. Una vez que Alfredo y Mariano han colocado la rama seca en el suelo, echan otra capa de ramilla y hojarasca verde para hacer la base de la paja. Sobre las ramas colocan la borra y después, ordenadamente, las garbas apiladas en torno al madero central. Esto se liga porque si no se embaixa la palla. Y así pues, como el que fa la nieda ahí encima, se va aguantando encima esta ligadura y no se embaixa. Ahora yo me pongo aquí encima y esa otra no se va. Y si no se iría. Este trabajo es mejor hacerlo en las primeras horas de la mañana, pues la paja está más húmeda y correosa y se puede anudar mejor. Mariano sigue apilando la paja y para ello combina capas de garbas atadas, con algunas sin atar y con otras que coloca con la cabeza para afuera para compensar el volumen de la nieda. Ahora una capa de culo para que coja más vertiente, que no se pudra, porque si no se envasaría de aquí y se pudriría la paja.
Después de apilar todas las garbas, con una tabla dan un repaso a las pajas que sobresalen y Mariano se dispone a coronar la nieda con el garbé. El garbé. Esto se mete a la corona para que escupa el agua. La terminación de la nieda se hace colocando unas losas de piedra encima de la paja para que el aire no la levante. Ya vale, ¿no? Con dos. Sí. La paja de centeno ya ha sido amontonada. Los productos resultantes del trabajo de estas gentes han quedado almacenados hasta que se vayan a necesitar. Por una parte, el grano, escaso por la mala cosecha, servirá como simiente para la próxima campaña. Por otra, la paja que, entre otros usos, se utilizará para restaurar el tejado de alguna borda pirenaica. En estos dos productos se puede condensar todo ese esfuerzo que ha sido necesario para el cultivo del centeno en una pequeña parcela de San Juan de Plán. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.